Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos a Escuela Dominical. Mi deseo es que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, antes de comenzar quisiera elevar una pequeña oración pidiéndole primero al Espíritu Santo que sea Él guiando esta clase y que cada uno de nosotros podamos aprender más de las Sagradas Escrituras. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendición cada día. Te pido, Señor, que esta clase que vamos a impartir en este día, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestra mente, para poder aprender un poco más de las Sagradas Escrituras y de ti. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta hora la clase. Y el tema de esta mañana es la experiencia pentecostal continúa. El versículo clave lo vamos a encontrar en Hechos, su capítulo 11, versículo 16, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Está en Hechos 11:16 y nuestra verdad central de esta mañana es la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado por el Espíritu Santo. Vamos a tocar mucho el tema del Espíritu Santo en esta mañana y si usted tiene su guía puede ir a la lección número 14 conmigo y puede ir estudiando juntamente con su servidora. Bueno, sabemos todos que el Espíritu Santo es un don de poder para los creyentes que lo reciben después de haber sido salvos. O sea, después de nosotros haber recibido salvación mediante Jesucristo, somos aptos para recibir el don del Espíritu Santo. Y lo más importante para nosotros es saber de que el Espíritu Santo no va conforme a nuestra raza, nuestro color, nuestro tamaño, nuestra apariencia o incluso nuestro pasado. Lo que importa es haber recibido la salvación en Cristo Jesús, recordando que la evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y vamos a ir tocando un poquito sobre este tema. Pero lo que más importa y lo que va a sobresalir en esta clase es el bautismo del Espíritu Santo, es la importancia del recibir el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo creo que esta clase tiene que impulsarle a usted a buscar esa llanura del Espíritu Santo. Y para aquellos que ya recibieron el Espíritu Santo, vamos a tocar un poquito de por qué es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, qué es la obra que Él está haciendo en nuestras vidas cada día. Bueno, y quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 6, y dice la palabra del Señor, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Bueno, este versículo está explicando un poquito sobre cuando Felipe fue a predicarle a los samaritanos en Samaria. Y él les estaba llevando el evangelio, les había llevado por primera vez el evangelio. Y estos samaritanos habían estado escuchando el evangelio. Y ahí, cuando Felipe, este gran hombre, estaba predicando del evangelio, los samaritanos quedaban sorprendidos porque no solamente Felipe llevó el evangelio, no solamente Felipe predicó del evangelio, sino que en este versículo lo que vemos es que Felipe, por medio de Felipe y del Espíritu Santo que obraba en la vida de Felipe, se hacían grandes milagros, grandes sanidades y hubieron expulsión de demonios, o sea, muchos demonios salieron de las personas. Ahora, el resultado de la predicación fue el arrepentimiento de muchos hombres y de muchas mujeres. Entonces, Felipe había llevado el evangelio a los samaritanos y con el evangelio también iba el poder del Espíritu Santo. A Felipe le acompañaba el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en las Sagradas Escrituras se relata que hubieron grandes milagros, grandes obras, salieron demonios, hubieron sanidades. ¿Por qué? Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y él predicaba y todas esas grandes obras pasaban.
Ahora, ¿cuál fue el resultado de la prédica y de la llenura del Espíritu Santo en uno solo? Bueno, el resultado fue de que muchas mujeres, muchos hombres llegaron a los pies de Cristo, se arrepintieron de lo que ellos estaban haciendo, y lo vemos en el versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto nos da a entender de que tuvo un efecto el evangelio, tuvo un efecto la prédica, y el resultado fue de que muchos de ellos se arrepintieron y se convirtieron y se bautizaron en agua. Ahora, ¿por qué es que yo estoy tocando un poquito de Felipe y de lo que él, de la predicación y de la expansión del evangelio? Bueno, los milagros que nosotros escuchamos, especialmente en el versículo 8 que yo les leí, donde decía de las grandes sanidades, de las obras, de la expulsión de demonios y tantas cosas. Bueno, los milagros todavía acompañan la predicación del evangelio ahora en día, pero solamente cuando los cristianos oran por el mover del Espíritu Santo. Tal vez usted y yo vemos predicaciones, escuchamos que predican y tanta movimiento del evangelio, de la predicación, pero a veces usted y yo nos preguntamos, pero ¿por qué es que no vemos grandes sanidades? ¿Por qué es que no vemos grandes prodigios? ¿Por qué es que no vemos expulsión de demonios? Bueno, el requisito está de que todos los que eran convertidos, todos los que se convirtieron, en especial Felipe, que era el predicador, ellos oraban por el mover del Espíritu Santo. Ahora, este es un gran beneficio para usted y para mí, el predicar el evangelio, pero no solamente predicar el evangelio, sino que pedirle a Dios en oración por un mover del Espíritu Santo. Si no le pedimos a Dios el mover de su presencia, nuestra prédica está limitada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Si usted predica la palabra del Señor, si yo predico la palabra del Señor, estoy limitando al Espíritu Santo en obrar si yo no le he pedido a Él que haga un mover en lo que yo estoy haciendo. Espero que me esté dando a entender. En otras palabras, si usted está predicando y nosotros queremos ver milagros, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, tenemos que orar y decirle: Espíritu Santo, necesito que tú obres, que tú hagas algo mientras yo esté predicando, porque si no, estamos limitando lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras prédicas o en la expansión del evangelio. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia de oración, y a causa de su oración, a causa de su búsqueda, es que ellos veían cosas sobrenaturales, es que ellos veían que Dios obraba en medio de ellos. Pero, ¿cuál era el punto clave de ellos? Bueno, lo clave y el secreto era que ellos eran una iglesia de oración. Y ellos habían pasado muchas cosas difíciles: persecución, muerte, enfermedades, tantas cosas que iban detrás de ellos. Pero la iglesia primitiva, la iglesia de las catacumbas, digamos, que se encontraban, se reunían en cuevas, en lugares ocultos. Ellos, lo más importante para ellos era la oración. Y el resultado de su oración era que el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural. Y a veces usted y yo nos preguntamos, pero ¿por qué en el siglo XXI no vemos el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué en el siglo XXI hay pocas sanidades, hay pocos milagros? ¿Por qué no podemos liberar a un endemoniado? Bueno, es porque nosotros, como creyentes del siglo XXI, no nos hemos metido en oración. No hemos sido creyentes fiel, que nuestras rodillas se hayan doblado por horas y horas a buscar la presencia de Dios. Entonces, no podemos nosotros decir, ¿pero por qué? Cuando sabemos claramente que el requisito es la oración y pedirle al Espíritu Santo que Él se mueva. Como creyentes, nosotros debemos de pedirle a Dios que haga un mover, que hagan movimientos del Espíritu Santo en nuestras comunidades. Muchas personas, nosotros vivimos en diferentes áreas. Ustedes tal vez viven en Puerto Rico, en República Dominicana, en Perú, en los Estados Unidos, alrededor de diferentes lugares. Pero cada uno de nosotros estamos en una comunidad. Pero ¿qué ha obrado el Espíritu Santo por medio de usted? Porque esto no es solamente para su pastor, esto no es solamente para su líder, sino que esta pregunta es para usted.
¿Qué ha obrado el Espíritu Santo por medio de usted en su comunidad? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo por medio de mí en mi comunidad? Y yo quiero que usted y yo se pregunte esto. ¿Qué cosas pudiera hacer Dios en nuestra comunidad si solamente nosotros nos pagáramos el precio en oración? Pedirle al Espíritu Santo que haga un mover en nuestras vidas. Entonces, el poder de Dios llega a tocar a los perdidos y llevarlos al arrepentimiento. Pero creemos que pero no debemos de creer que el movimiento del Espíritu Santo es menos ahora en el siglo XXI, porque Dios no cambia, nosotros hemos cambiado. La iglesia ha cambiado. La iglesia no es nada comparado a la iglesia primitiva de los primeros tiempos. Ellos oraban, ellos se sometían, ellos pasaban momentos terribles, pero ellos veían lo sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos libertad, nosotros podemos predicar el Evangelio, nosotros podemos orar, congregarnos, pero hay menos oración. Por eso es que hay menos mover del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nosotros mismos. Entonces, esta clase viene a recordarnos, si queremos ver grandes obras, milagros, cosas sobrenaturales, tenemos que regresar a la oración y pedirle al Espíritu Santo un mover, un movimiento que sacuda nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias. Entonces, lo que ha cambiado en medio de los creyentes no es Dios, no es el Espíritu Santo, es usted y yo, es la oración. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Y con esto quiero que vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo 34. Y dice, 10:34, dice de la siguiente manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, esta está hablando sobre de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los gentiles. Antes, cuando apenas recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los judíos pensaban que la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo era solamente para los judíos. Y muchos de los apóstoles que comenzaron, de los discípulos, creían de esta manera. El apóstol Pedro creía de esta manera, de que el bautismo, la salvación era solamente en exclusivo para los judíos. Ahora, cuando vamos al capítulo 10, está hablando específicamente de una ocasión que es en la casa de Cornelio. Ahora, Dios dirigió a Pedro a la casa de Cornelio y ahí Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban presentes en la casa de Cornelio. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 34 del capítulo 10. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, como les dije al principio, los creyentes judíos creían que el bautismo del Espíritu Santo era solamente para los judíos, para ese grupo. Pero Dios ha venido a demostrar, especialmente en esta ocasión en la casa de Cornelio, que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo era para todo aquel que creyera. Entonces, ahí vino Dios a derribar fronteras, a derribar raza, a derribar color, a derribar las diferentes oposiciones entre las comunidades. El Espíritu Santo es tanto para un afroamericano como para un blanco, tanto para un hispano como para un chino, como para los asiáticos. No hay acepción de persona. El Espíritu Santo me bautizó a mí como lo puede bautizar a usted. No importa el lenguaje que usted hable, no importa el color de su piel, no importa quién haya sido usted en el pasado, sino lo que a Dios le importa es si usted y yo hemos recibido la salvación y nos hemos entregado a Él. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que ha creído y tiene ahora salvación. Y un punto clave que podemos tocar es que la evidencia, la Biblia identifica claramente la evidencia del Espíritu Santo. En el versículo 46 del capítulo 10 dice:
porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahí está el punto clave del bautismo en el Espíritu Santo. Uno puede decir que ya fue bautizado en el Espíritu Santo cuando uno recibe y uno habla en diferentes lenguas no conocidas o no entendibles al lenguaje humano de nosotros. Son lenguas que glorifican a Dios. Entonces, Dios no está limitado por nuestra comprensión de Él. Entonces, tal vez yo no le entiendo a Dios, o tal vez yo no entiendo por qué Dios hace ciertas cosas, pero no puedo limitar a Dios solamente porque yo no le entiendo, porque yo no comprendo las situaciones. No puedo limitar a Dios porque no entiendo cómo Él opera, sino que al contrario, tengo que dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida, mi mente, mi corazón, aunque yo no le entienda. Entonces, Dios no está limitado a nuestra comprensión de Él, de cómo Él opera, si se guía por nuestras opiniones o no, sino que Él sabe los momentos y lugares adecuados para hacer su obra. Si queremos ver la gloria de Dios, debemos aprender a confiar en sus caminos. El Espíritu Santo usted lo puede recibir un día que usted se levante de madrugada a orar, como lo puede recibir en una vigilia, como lo puede recibir en un momento que usted esté leyendo las Sagradas Escrituras, como lo puede recibir usted en una iglesia cuando usted está cantando, o lo puede recibir cuando usted va manejando y usted está orando en su vehículo. No importa el lugar, el momento, Dios lo sabe y Él sabe por qué utiliza este momento, sino que lo importante de esta clase es reconocer que el Espíritu Santo se mueve hoy en día. El Espíritu Santo no quedó solamente en el día del Pentecostés, en el aposento alto. No, el día del Pentecostés pasó como el inicio del mover del Espíritu Santo, pero nosotros hemos limitado la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora no escuchamos, no vemos a personas que pasen horas clamándole al Espíritu Santo. Yo no he escuchado a personas que digan, yo paso horas orando. Incluso tal vez ni nosotros mismos lo hacemos. Y entonces nosotros ahí es como limitamos la obra del Espíritu Santo. Queremos ver sanidades, queremos ver prodigios, pero no queremos nosotros pagar el precio. Esa es la lección de este día. ¿Será que estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Qué grandes cosas puede hacer Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad si solamente nosotros le diéramos el lugar para que Él obre? Y quiero también leer en Hechos capítulo 19, su versículo 2, y dice de la siguiente manera: y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, en este capítulo 19, el apóstol Pablo llega a discipular y a enseñar a un grupo de ya creyentes. Esto significa que había un grupo de personas que ya habían recibido la salvación. Entonces llega el apóstol Pablo a discipularles, a enseñarles. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema fue de que cuando cuando el apóstol Pablo llegó a donde estaban estos creyentes, él notó una diferencia. Y él dijo, espérense, algo les está faltando a este grupo de personas. ¿Qué era lo que les estaba faltando? El Espíritu Santo. Ahora, si nos detenemos por un segundo ahí, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay una diferencia. Pablo, sin que él lo supiera, él notó la diferencia entre estos creyentes. Eran creyentes, habían recibido su salvación, pero había algo diferente, algo que les faltaba. No estaban completos. Ahora, la enseñanza de este versículo es que nosotros no estamos completos sin el Espíritu Santo. Somos creyentes, hemos recibido la salvación, pero hay algo que siempre nos está faltando. Y no lo vamos a recibir, no vamos a recibir esto, no vamos a estar completos hasta que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Y eso fue lo que Pablo vino a decirles a estos creyentes. Yo veo que algo les falta y les hizo esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces Pablo sabía y esperaba que el bautismo y el Espíritu Santo fuera el siguiente paso después de la conversión de los creyentes. Ahora,
Nosotros hemos creído en Dios. Nosotros creemos que Él hace cosas maravillosas en nosotros. Creemos que Él hace maravillas. Creemos que Él hace sanidades. Pero no le hemos dado la oportunidad. No hemos dejado que Él termine la obra en nosotros. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué espera usted para recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dispuesto. Él está dispuesto a bautizarle. Como les digo, el momento y el lugar solamente están bajo la dirección de Dios. Usted y yo no podemos cambiar eso. No podemos decir, me va a bautizar cuando estoy en la iglesia, como lo puede bautizar en su casa, en un momento que usted le esté pidiendo. Pero queremos ver cosas maravillosas, pero le hemos limitado a la oración. Los de la iglesia primitiva oraban y se reunían en catacumbas, por eso ellos veían cosas sobrenaturales. Hombres grandes de la Biblia, incluso hombres de la historia de la iglesia, han visto grandes obras y maravillas, pero todos ellos, si usted escucha, todos ellos han recibido el Espíritu Santo y han recibido eso por medio de la oración. Entonces, todo creyente debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo porque forma parte de nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu Santo hay algo que nos falta. Así como Pablo llegó a esos creyentes, él notó la diferencia de que algo les faltaba a ellos y era cierto, les faltaba el Espíritu Santo. Así nos pasa a nosotros. Hay algo que nos falta sin el bautismo del Espíritu Santo. Hay algo que nos falta. Entonces debemos de procurar, cada creyente debe de procurar tener el bautismo del Espíritu Santo porque forma parte de nuestra vida cristiana. Dios manifiesta al mundo su poder, su gloria a través de la vida de aquellos que han sido bautizados de su Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fortalece y anima a los creyentes. Queremos que Dios obre en esta ciudad. No lo va a hacer Él por medio de otras personas, sino por medio de nosotros. Dios lo quiere usar a usted, me quiere usar a mí para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar lo mucho que Él tiene para nosotros. Pero depende de usted y depende de mí si vamos a dejar que Él obre en nuestra vida. Y para terminar, yo quiero compartir con ustedes. Yo sé que no sé cuántos de ustedes han escuchado del avivamiento de la calle de Azusa. Se llama un movimiento pentecostal que pasó y muchos dicen que fue como en el día del Pentecostés. Yo estuve leyendo un poco del movimiento en la calle Azusa, así se llama. Si usted quiere buscarlo en el internet cuando termine la clase, le invito a que lo busque porque es un movimiento completamente asombroso que yo he aprendido mucho de lo que leía acerca del movimiento de la calle de Azusa. Era una iglesia pentecostal, una iglesia que oraba. Y lo que más me impactó fueron estas palabras. El movimiento de la calle de Azusa comenzó porque los creyentes no solamente querían oír de Dios, sino que querían oír a Dios mismo. Quiero que usted y yo entendamos esto. El movimiento de la calle de Azusa, en esta iglesia pequeña, en esta iglesia de una variedad de diferentes razas, el movimiento en la calle de Azusa comenzó cuando un grupo de creyentes decidieron que no solamente querían oír de Dios, sino que querían oír la misma voz de Dios. No solamente querían sentir a Dios, sino que querían ellos tener a Dios dentro de sí. No solamente querían sentir su gloria, sino que ellos querían meterse más en la presencia de Dios. Entonces, grandes cosas pasaban, milagros sobrenaturales, obras grandes. Muchas personas de diferentes lugares llegaban a esa iglesia en la calle de Azusa porque sabían que ahí ellos iban a recibir lo que alrededor del mundo no encontraban. Ellos sabían que ahí mismo muchas personas cuentan en su testimonio, y yo lo había estado leyendo, que ellos llegaban y ahí solo entraban a la iglesia y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Pero estos creyentes, los que pertenecían a esa iglesia en Azusa, ellos eran personas de oración. Y yo he leído, y muchos de ellos testifican que eran personas de oración, personas que, como les digo, no querían oír que Dios
hablara nada más, sino que ellos querían oír su misma voz. Ellos querían una experiencia más grande, más poderosa. No se conformaban, no se conformaron a sentir su presencia, no se conformaban a simplemente sentir que Él estaba ahí, sino que ellos querían quemarse con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos falta ahora en día en nuestras iglesias, que hayan personas, hayan jóvenes, hayan adultos, hayan damas que necesiten el Espíritu Santo. Tenemos que despertar y tenemos que decir: Señor, no solamente quiero escuchar de ti, quiero escuchar tu voz misma. No solamente quiero ver que otras personas se sientan, quiero sentirte yo mismo. Yo quiero sentir que tú me llenes, que tú me capacites, que tú me quemes con tu Espíritu Santo. Eso está faltando ahora en día. Lo del Pentecostés pasó, pero puede volver a pasar. El movimiento en Azusa comenzó en el 1906 y desde este día todavía se escuchan de las obras en el movimiento de la calle de Azusa. Dios puede hacer algo grande en su vida, en mi vida, si solamente usted y yo le permitimos, si solamente usted y yo regresamos al movimiento del Espíritu Santo. Pero ahora en día es cuando menos nosotros le damos esta oportunidad a Dios. Cosas grandes, sobrenaturales pueden pasar en tu vida y en mi vida si solamente nosotros nos sometemos a Dios. Pero es lo último que queremos hacer. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos ir a la iglesia, no queremos perseverar, no queremos nada, pero sí queremos ver cosas grandes, sí queremos ver sanidades, sí queremos ver que se levanten paralíticos, que puedan ver los ciegos. Queremos ver cosas grandes, pero ¿a quién Dios va a usar para hacer esas cosas si ninguno de nosotros quiere meterse, si ninguno de nosotros se lo ha pedido? ¿Cómo queremos ver que Dios haga grandes obras, milagros, pero si Dios no puede usar a ninguno de nosotros porque ninguno de nosotros se deja? Ahora, en esta elección, lo más importante es que Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Lo único que los creyentes de ahora en día han perdido la oración, han perdido la comunicación con Dios. Por eso es que ya no vemos tantas cosas. Entonces, en esta clase yo he aprendido demasiado, y especialmente cuando yo estuve estudiando sobre el avivamiento en Azusa. Yo quiero que usted lo busque, yo quiero que usted estudie sobre este avivamiento. En YouTube puede buscar el avivamiento en la calle de Azusa o el avivamiento en Azusa. Lo puede buscar y usted va a leer y se va a llenar de cómo esas personas, era una iglesia tan poderosa, pero era poderosa porque ahí estaba el Espíritu Santo. Era poderosa porque los creyentes lo pedían. En nuestras iglesias a veces falta. ¿Por qué? No es la culpa de nadie más, sino de nosotros. Es mi culpa porque a veces yo no puedo llegar no llego a la iglesia con ganas, el anhelo de sentir su presencia. Entonces, espero que en esta clase nosotros hayamos entendido. Queremos ver cosas grandes, sometámonos a Dios y pidámosle al Espíritu Santo que haga un movimiento en medio de nosotros. Con esto he concluido la clase de escuela dominical y tengo dos preguntas. Pregunta número 1 es: ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Pregunta número 2: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo y en qué manera afecta la vida del cristiano? Si usted, les pido que contesten estas dos preguntas en los comentarios de abajo, que yo quiero ver sus respuestas. Y espero en Dios que usted y yo hayamos comprendido. Les animo a que también estudien el avivamiento en Azusa. Es un movimiento tremendo que ahora en día es lo que falta en nuestras comunidades, nuestras iglesias y en nosotros mismos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y nos vemos hasta la próxima.